Nos encontramos en el 18º domingo del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra nos propone una lectura que contiene algunos dichos que son bastante conocidos por nosotros. Sin embargo, vamos a mirar entonces en el libro del Eclesiastés cuál es el sentido de estas expresiones, ya que distan un poco o más bien bastante de lo que nosotros entendemos en la actualidad. Tomamos entonces el libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, y luego vamos al capítulo 2, versículos del 21 al 23. Dice así: Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pues hay quien ha trabajado con sabiduría, ciencia y destreza, y tiene que dejar su porción a otro que no se fatigó por ella. También esto es vanidad y gran mal. ¿Qué gana el hombre con todos sus trabajos y afanes con que se fatiga bajo el sol? Todos sus días son dolor, su ocupación es penosa, ni de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Para entender entonces un poco, vamos al contexto de este libro. El libro del Eclesiastés, en hebreo Coelet, es parte de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, que es un conjunto de libros que tienen una gran riqueza para la persona en toda su integridad. Y a manera de sabiduría, pues el pueblo exponía varios dichos, varios refranes, varios consejos, pues para que la persona lleve una mejor manera en su buen vivir, pero sobre todo con su relación con Dios. El autor del libro se presenta como Coelet, que es un título que puede traducirse como el predicador, el que convoca la asamblea. Tradicionalmente se le ha asociado al rey Salomón como autor del libro. Sin embargo, luego la mayoría de los estudiosos considera que fue un escrito mucho después del siglo III antes de Cristo y que tiene un estilo meditativo y filosófico. Ahora bien, para entender el contexto general y que nos sitúa, digamos, en la parte que nosotros estamos ahora leyendo, el propósito del libro aborda con una mirada crítica el sentido de la vida, pero desde la fugacidad del esfuerzo humano y la aparente inutilidad de muchos logros terrenos. De esa manera, entonces, el autor quiere llamar a una vida sabia y temerosa de Dios, cuestionando las seguridades humanas y señalando el carácter transitorio de todo lo creado. Entonces, con este contexto vamos a poder entender de una mejor manera esta primera parte del texto y lo que hemos leído hoy. Empieza entonces el autor diciendo, vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta expresión es repetida desde el inicio y actúa como clave hermenéutica para la comprensión completa del libro. De hecho, la fórmula vanidad de vanidades, en hebreo Jabel Jabalín o Hebel Jabalín, es una construcción hebrea intensiva y en superlativo. Y me explico. Así como del templo se habla el santo de los santos para indicar que es el lugar más sagrado, aquí se utiliza vanidad de vanidades para decir la vanidad por excelencia. Pero entonces, ¿qué significa esto de vanidad? Jebel o Jabel. Pues literalmente en hebreo es bajo, que quiere decir humo o aliento que se disipa. Es decir, lo que no se puede mantener, lo que se desvanece y lo que no tiene consistencia ni permanencia. Y forma parte entonces este bajo o humo o aliento, forma parte del repertorio de las imágenes como la sombra, el humo, el agua, que en este contexto de poesía hebrea describen la fragilidad humana. Por tanto, cuando hablamos de vanidad de vanidades, no es exactamente orgullo y soberbia como en la acepción moderna del término, como lo entendemos nosotros, sino que para Coelet evoca lo que es lo ilusorio de las cosas, la inconsistencia y la vaciedad. Y de esa manera, entonces, el autor nos da a entender que todo, absolutamente todo bajo el sol, es transitorio, frágil e inconsistente.
En ese sentido, entonces, todo es vanidad, es una afirmación radical en el marco que envuelve todo el libro y es un juicio global sobre la experiencia humana sin Dios o sin una perspectiva trascendiente. Todo lo que no se fundamenta en Dios es vanidad, es decir, inconsistente, vacío e ilusorio, e invita, por tanto, a tener de fondo y como garantía la experiencia completa de Dios. Coelet no niega el valor de la vida, pero sí denuncia la ilusión de encontrar la plenitud netamente en lo material, en el saber, en el placer o en el trabajo como fines últimos, desplazando como tal la experiencia de Dios. Y esto es lo gran fundante y central de este texto. Ahora bien, el resto del texto desarrolla esa idea en una idea contexto, que es el trabajo humano. Y utiliza varias palabras claves. Por ejemplo, utiliza el trabajo no solo como actividad productiva, sino como fatiga y como desgaste. Utiliza el afán, pero como preocupación obsesiva, como una implicación profunda y como una ansiedad existencial. Y habla incluso del corazón que no descansa, que sugiere una vida interior perturbada, pero que no encuentra paz ni siquiera en la noche. Y de esa manera, con estas tres imágenes, pues el autor observa que una persona puede esforzarse, puede ser sabia, puede ser diligente, pero al morir debe dejar todo a otro que no hizo nada para merecerlo. Y esta observación lo lleva a una queja amarga, que incluso cuando el esfuerzo más meritorio es vanidad, porque no garantiza ni justicia ni permanencia. Ahora bien, entonces, ¿esto qué nos dice? Pues el texto interpela realmente las ilusiones del hombre que confía netamente y únicamente en sus logros y que busca su seguridad en lo material. Porque lo que parece exitoso a los ojos del mundo se revela al final como transitorio y por tanto vano. Y aquí nos dice entonces que el trabajo y los bienes solo tienen un sentido en la medida que se pueden orientar al amor, al servicio y al reino. Y aquí, aunque no es muy sano, podríamos decirlo hacer, podemos un poquito hacer una comparación entonces con San Pablo, porque por ejemplo él en la primera carta de Corintios va a decir, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, aquí hay una complementación que podemos entonces relacionar diciendo que mostrando que no todo esfuerzo es hebel, es decir, es vano, es pasajero, sino que cuando se une a Dios se transforma en un trabajo realmente que es fecundo y que tiene sentido. Y para terminar entonces, esto nos invita a algo que puede decir entonces que son unas orientaciones espirituales para nosotros hoy. Y la primera es vivir con desapego, es poder aprender, es poder aprender a valorar el trabajo, pero sin absolutizarlo. Es buscar el equilibrio, es decir, evitar un activismo y la ansiedad que roba la paz. Y sobre todo, la más importante, nos invita a centrar la vida en Dios, porque solo desde Él se supera el vacío que Coelet denuncia. Todo es pasajero cuando lo ponemos como centro, pero en Dios todo realmente tiene un sentido. Feliz domingo, buena celebración de la Eucaristía y que el Señor les bendiga.